Buenas, ¿qué tal? Voy a ir preparando todo esto. Buenas, Arlucas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Peleando. Eso es bueno. Hoy quiero ir un poquito por ahí, por todo el tema de Web Component, a ver qué tal nos va hoy.
Vale, perfecto. Hoy es el día entonces. Sí, al final las luces volvieron a su sitio. Yo en el stream pasado no me di cuenta en el momento. Porque cuando estaba... Sí escuché el ruido y demás, pero no me di cuenta de lo que fue hasta que me dio por mirar. Bueno, pues pensé que había sido algún ruido fuera y demás. Pero bien, bien. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, en el segundo directo este que voy a hacer, la idea es hablar un poquito de toda la parte de Web Component nativo y con un ejemplo que hice hace algún tiempo de una especie de paint. Buenas, César, ¿qué tal? Encantado de verte por aquí. Y nada, y el pasado stream, no sé si... Sé que algunos estuvieron por aquí. Bueno, se alargó un poquillo. Fue hacer trabajar en el tema de una demo de visual de lo que sería una cajita de un cartucho de Game Boy y demás. Y bueno, en este sí me gustaría pues, analizar un poquito el código, hablar de algunas cosillas y demás. Siempre de una parte desde un punto de vista nativo y relativamente básico. Porque yo sé que la parte de Web Component no es muy conocida. No, hoy en día lo que más se toca es sobre todo framework de JavaScript. Hablamos de Vue, de React, de Angular. Y Web Component está como muy oculto por ahí. Entonces me gustaría hablar un poquillo de ello y no sé, todo el que quiera participar pues es bienvenido. Buenas Matías, ¿qué tal? Estuve preparando también otras escenas por aquí, ya me voy manejando un poquito mejor con todo esto que creo que se ve un poco mejor.
para después si lo subo a YouTube. No hay de qué, Daniel. Cualquier cosilla, si ven que les gusta algún detalle de los que vemos por aquí y quieren que escriba algo por las páginas, solo tienen que decírmelo, ¿vale? Además, estreno pantallita detrás, que me la compré hace poquito. Y es una tontería, pero así puedo llamar un poco la atención. Y poner cosillas ahí en el fondo. ¿Quién sabe quién es este? Gracias, Arlucas. La idea mía siempre es ir añadiendo cositas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, me estoy basando más sobre todo en la de JavaScript, ¿vale? Que es donde tenemos mucho más contenido para añadir y demás, pero a ver si le doy un repaso, por ejemplo, a la de CSS, que creo que la tengo un poco básica y se puede actualizar algunas cosillas interesantes. A ver si poquito a poco le voy dando más caña ahí. El de Paint Dragon Ball, vale, el de Paint precisamente es el que quiero analizar hoy, ¿vale? Le echamos un ojo ahora y no sé si lo ideal yo creo que sería mirar un poco el código y comentarlo y luego ya si acaso pues tocar algunas cosillas, porque el otro día por ejemplo con el del cartucho de Game Boy sí es verdad que a lo mejor me quedó muy largo y demás y a lo mejor no es tan práctico como pensaba, ¿no? Pero sí, pues ir viendo detallitos. Ya ustedes me irán comentando y me irán diciendo detalles de los que estuvieron el otro día, qué tal les pareció. ¿Les gustó más o menos el enfoque? Vale, guay. Vamos a ver si hoy también les interesa. Voy a poner por aquí el ejemplo. Yo la mayoría de las demos las tengo por web. Retos de Front Mentor no los he visto. Me los han comentado por ahí. Me lo voy a apuntar para tenerlo en cuenta y le echaré un ojito. Para ver si hay alguno que lo podamos hacer por aquí. De momento estoy más o menos descubriendo así qué cosillas podemos ir haciendo y cuáles son las que más interesan. Entonces cualquier idea que tengan, pues me lo pueden comentar. Voy a poner por aquí la pantallita. Vale, yo por ejemplo, vamos a abrir aquí. La mayoría de las demos que suelo poner, pues son algunas que o hacemos sobre la marcha o simplemente las tengo hechas y las podemos analizar, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas que la de hoy, por ejemplo, sería la del Paint, ¿vale? La que me gustaría ver. Por aquí tengo la demo. Y es básicamente un Paint del Windows 95, pues hecho con componentes y CSS. Vale, es muy básico, no tiene casi funcionalidad, simplemente le puse que tú puedas dibujar aquí un canvas, pero ni siquiera tiene detalles de color, sino que todo es visual, ¿vale? Son botoncitos, fíjense que aquí son cliqueables, tienen sus secciones y demás, y bueno, por aquí pilla las coordenadas del ratón, ¿vale? Todo nativo, sin
sin ningún tipo de framework, pues para hablar un poquillo de ello. Entonces mi idea hoy es ir comentando pues un poco el código y demás detalles. Vale, yo estuve un rato, todavía no he visto el diferido, pero lo haré. La parte que vi muy completo. Lo único que eché en falta un poco de explicación. Sí, la verdad es que en ese me metí un poquillo ahí en trabajar la explicación, pero bueno. La idea es ir viendo un poquito esa parte. O si quieren que explique alguna parte durante el directo, pues me pueden comentar también y lo voy diciendo, ¿vale? Porque a veces a lo mejor me enfoco mucho en el código y me olvido de que estoy por aquí. Buena, Fer. Perfecto, pues vamos a añadirlo por aquí. De los que están por aquí por el chat, ¿qué tal? ¿Cómo se llevan con la parte de JavaScript, CSS, Web Components? ¿Quién ha tocado Web Component? Vale, lo explicaré ahora. No te preocupes. Lo comento un poquillo y lo vemos. Mucho nivel en CSS y medio en JS. Ok. Vale. Web Component lo justo. Vale, pues ahora lo comentamos desde cero y lo vamos viendo. Perfecto. Básicamente la parte de Web Component es para unir las tres tecnologías. O sea que lo ideal es que si están en el punto en el que saben HTML, saben CSS y saben JavaScript, pues lo ideal es que vean un poco de Web Component porque es la unión de esas tres cosas. Y está bastante bien para esos detalles. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, vamos a poner aquí la escena y les comento un poco de Web Component. Yo por aquí en lenguaje JS tengo una explicación donde hablo un poquillo de ellos. Entonces si quieren echarle un ojo, ¿no? Entonces ahora lo comentamos un poco por encima. Y vemos un poco qué son para antes de entrar. Cierto. En temas de Twitch todavía estoy muy básico. Le había puesto el live porque no encontraba nada así de desarrollo. Vale, ciencias y tecnologías sería mejor. Vale. Sí, yo entiendo que Twitch está sobre todo viene enfocado de videojuegos y demás, y no tiene como categorías todavía específicas de desarrollo, ¿no? Vale, perfecto. Tomo nota para añadirlo. Es que ahí tenía dudas, por ejemplo, porque no sabía si tenías que crear las categorías tú mismo, si tenías que seleccionar algún detalle. Vale, vamos a ver si lo puedo cambiar ahora sobre la marcha. Que tienen que disculparme un poco con Twitch porque todavía estoy bastante básico. A ver. Vale, vamos a ver. Ciencia, ¿cómo era el título? Ciencias y tecnologías.
Exacto, ciencia y tecnología. Bueno, en etiquetas sí hay por ahí cosillas. Vamos a poner desarrollo web. Vale, perfecto. Buenas, Marky. JavaScript, HTML y CSS bien. Web Component es lo que quisiera saber. Perfecto. Pues justo el directo vamos a hablar de eso. ¿Tienes pensado hacer algo con framework tipo Tailwind, Bulma o a CSS puro? De momento CSS puro. Estamos trabajando un poquillo con esto. A lo mejor nos metemos un poco con PostCSS. Vamos un poquito más adelante. Y ya un poco más adelante a lo mejor sí podríamos mirar un poco Tailwind. Tailwind yo la verdad es que no he trabajado tampoco mucho con él, pero está teniendo bastante popularidad. Y me gustaría también darle un poquito de caña. Entonces podría ser una opción también. Ok, vale, pues les comento un poquito. Vale, Daniel no le gustó mucho Tailwind. ¿Por alguna razón concreto? Yo he visto, por ejemplo, que hay mucha gente. Estamos hablando de Tailwind, vamos a ponerlo por aquí. Sobre todo el primer encontronazo que tienes con Tailwind es que te encuentras muchas clases en la parte del HTML y suele ser una de las cosas que más suele chocar. Entonces, claro, desde mi punto de vista, Bootstrap yo lo veía bien en su momento. Es decir, en su momento era novedoso, era un sistema que estaba bastante bien. Actualmente lo que pasa es que creo que hay alternativas mucho mejores y más limpias. ¿Vale? Vale, y Daniel se refiere a... entiendo a que... Te refieres, pero explícitamente por esto de aquí, ¿no? Lo de las clases. Vale, es que justo iba a decir lo que dice Lucas. ¿Vale? Que hay como una especie de, creo que era apply, que tú puedes agrupar clases y crearlas en una sola si te molesta tenerlas en plan sueltas de este tipo. ¿Vale? Entonces tú puedes coger y agruparlas como categorías, y entonces tú utilizarlas y es un poco más limpio. A mí en el caso, hombre, por la proyección que está teniendo, la verdad es que Tailwind es una opción bastante interesante. Donde se puede ver esto es en State of CSS, creo que era .com. Esto es una estadística que está bastante bien sobre temas de CSS. Y se ve un poco la evolución y demás de ciertas tecnologías. Vamos, por ejemplo, a framework de CSS. Les pongo el link por aquí, por el chat. Y entonces por aquí se ve un poco la idea de Tailwind. Matías dice, yo no le encuentro mucha razón de ser a Tailwind pudiendo escribir tú mismo el CSS. Sí, a mí por ejemplo me encanta el CSS puro. A mí la parte de trabajar con CSS puro me encanta, pero también depende de los desarrollos. Es obvio que en un proyecto a lo mejor que va a ser muy grande o que va a largo plazo va a ser muy amplio, trabajar con CSS puro es también un marrón, ¿no? Porque al final te vas a poner ahí a trastear y vas a tener que controlar muchas cosas. Entonces, optar por un framework siempre te quita mucho trabajo de encima. Vale, entonces yo cuando vi Tailwind por primera vez, las impresiones que yo tuve fueron las que veo que tiene la mayoría de usuarios que vienen de CSS y llegan a Tailwind. Que es que lo que estábamos comentando ahora, el hecho de tener muchas clases, la impresión que te da es como que todo el peso que tienes en CSS lo pasas a la parte del HTML. Y claro,
eso pues como que no te acaba de gustar, ¿no? Eres muy reacio a utilizar este sistema porque parece que solo es eso, ¿no? Pero lo que está guay de todo esto es que el enfoque que ellos que llevan en Tailwind, que es tener todas las clases aquí separaditas y demás, es un enfoque que se llama CSS atómico. Y que ese sí se los aconsejo mucho a ustedes, independientemente de que les guste el Tailwind o no. Trabajar con CSS atómico significa que tú te vas a crear como unas especies de clases de utilidad que vas a utilizar en tu código y que van a estar bien separadas del resto. ¿Vale? No tienen que ser, obviamente, no tenemos que hablar de, por ejemplo, una clase, en este caso, que es el ancho de 32 píxeles. Pues no hablamos exactamente de que una clase sea una equivalencia a una propiedad de CSS solo, porque eso sí es verdad que a lo mejor no sería muy obvio, pero sí a un grupo de cosas. ¿Vale? Y entonces en algunos casos esto es bastante útil. Entonces yo siempre les intento decir que aunque una cosa nos parezca que no es muy interesante y tal, siempre merece la pena pues echarle un ojo, trabajar un poquito con ella e ir viendo, sacando conclusiones propias, ¿no? Entonces, en esta web que les comentaba, tenemos aquí una lista de los frameworks de CSS más populares y su evolución en el tiempo. Y está bastante bien para saber, tener una idea en general de cómo son estos frameworks, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice algunas categorías, ¿no? Satisfacción, interés, el uso. Entonces podemos ver un poco cómo es el tema. Satisfacción suele ser una de las más importantes porque al final lo que queremos con un framework es que estemos utilizándolo y que sea cómodo para nosotros y que nos guste, ¿no? Y fíjense aquí en estas gráficas, no se fijen mucho por la posición en que aparecen y demás, porque a veces aquí hay subidas muy grandes, pero fíjense que aquí, por ejemplo, el 50% sube a un 60% y a lo mejor por la forma en la que están las gráficas y demás, parece que la subida es mayor, ¿vale? Pero lo que sí interesa es ir viendo cómo varían los valores a lo largo de los diferentes años, ¿no? Y un poco pues la tendencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, fíjense que Bootstrap pues bajando un poquito en satisfacción. De aquí los más potentes al principio, por ejemplo, eran Bootstrap y Foundation, ¿vale? Que Foundation yo al menos nunca la terminé de ver muy en general. Esto a lo mejor sería mejor verlo en uso. Vale, fíjense, aquí sí destaca bastante la subida de un 6% de Tailwind a un 26%. Vale, y se nota como que ha subido bastante, ¿no? Y después tendencias a la baja. Aquí fíjense que, por ejemplo, se ve que baja unas posiciones, pero sigue con el mismo porcentaje de uso. Vale, este es un framework muy ligero, muy del estilo de Bulma, pero yo creo que incluso más simple. Y a ver cuál más puede... Por ejemplo, el que estaban comentando, el Bootstrap, que es por excelencia. Bueno, no ha variado mucho. Yo pensé que habría variado más desde hace 2 años hasta la actualidad, pero no parece haber cambiado mucho. Pero bueno, pero sí vemos que la tendencia al menos de Tailwind sí es bastante alta, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo lo veo bastante, que mucha gente cuando empieza a trabajar con Tailwind, lo que es la instalación, la configuración inicial es un poco tediosa, pero una vez ya empiezas a utilizarlo, la facilidad de uso es muy alta, ¿vale? Porque es muy fácil de mantener. Y esa parte es una de las que más se echan de menos en CSS, porque si han trabajado con CSS ya saben que desde que se nos hace muy grande el CSS, eso es horrible para mantener. ¿Vale? Tenemos que ser muy cuidadosos, muy organizados para que eso, pues más o menos, sea sencillito y no tengamos que pegarle muchas horas para organizarlo, ¿no? Y es justo lo que dice Lucas antes, ¿no? De que Tailwind da la sensación de que es mucho más configurable que Bootstrap. ¿Vale? Bootstrap al final, muchos ¿para qué utilizan Bootstrap? Pues bueno, lo que hacemos es, no tenemos que tocar CSS, sino que entramos en Bootstrap, yo quiero este componente, este grupo de código, lo copio y pego en mi página y entonces ya tengo lo que estoy viendo en ese manual, ¿no?
Y bueno, eso está bien cuando no quieres tocar mucho o tienes un equipo que no maneja mucho la parte de CSS, pero cuando quieres un poco de diseño, ahí cuesta, ¿vale? Y Tailwind tienes que saber CSS, porque parece que no, pero para... Salvo que te leas muy bien la documentación y demás, si no tienes mucha soltura con CSS se nota, ¿eh? Yo al menos al principio era muy... era muy desconfiado y no me gustaba mucho Tailwind, pero yo la verdad es que les aconsejo que le echen un vistazo porque puede sorprenderles. Tailwind, por lo que he visto, está a medio camino entre Bootstrap, donde está todo hecho y aparentemente cerrado, y CSS puro. Sí, yo opino lo mismo. ¿Vale? Es decir, es una cosa intermedia que te da la facilidad que tienes en Bootstrap, pero sin renunciar completamente a la personalización que tienes en CSS. ¿Vale? Yo tengo exactamente esa impresión también. Y aunque no lo he trasteado demasiado con Tailwind, sí tengo como una impresión positiva. A ver si un día le dedicamos un ratillo y nos ponemos a trastear. Vale, pues vamos a hablar un poquito de componentes, ¿vale? En este caso de Web Components. Que bueno, es una forma de trabajar de unir, por decirlo así, lo que es el HTML, el CSS y el JavaScript. ¿Vale? Unimos esas tres tecnologías que yo, por lo que me han comentado en el chat, más o menos todos lo han tocado y lo trabajan. Entonces la parte de Web Component es la unión de esas tres cosas, ¿vale? Es verdad que la parte de JavaScript hay que tener bastante soltura porque trabajamos a bajo nivel, pero es bueno tener un poquito la idea de la parte de Web Component para hacer cositas un poco más avanzadas que, bueno, que a lo mejor haciéndolo solo en HTML, CSS y JavaScript se nos queda mucho más cortito y cuando ya queremos hacer cosas más reutilizables nos va a frenar un poco, ¿no? Entonces la idea que está detrás de Web Component es algo que se popularizó mucho con los frameworks de JavaScript. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con un framework de JavaScript, lo que buscamos sobre todo es que sea sencillo para nosotros, que podamos crear cosas, y de ahí nace el tema de componente, ¿no? De lo que estamos hablando también de Bootstrap y demás. Cuando hablamos de un componente, nos referimos a una especie de entidad, de grupo, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo dibujé como un pequeño rectángulo, ¿no? Donde tenemos aquí podría aparecer una foto, ¿vale? De una persona, el nombre, un párrafo, unos botones, ¿vale? Estamos haciendo lo que se llama un componente, ¿vale? Que es un fragmento de código que puede que se repita para mostrar pues varios usuarios diferentes, por ejemplo. Podría coger y hacer eso mismo con todos los usuarios que están en el chat. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo lo hago en HTML, JavaScript y CSS, yo tendría que estar reutilizando, tendría que estar copiando el código y repitiéndolo. Cuando utilizamos un web component, lo que nosotros buscamos es crear un componente genérico, de esta forma, y nosotros lo podamos reutilizar en nuestro HTML. ¿Vale? El concepto donde creo que se puede entender esto mejor es cuando decimos que web component es aunque son más cosas, es la forma de que tú te puedas crear tus propias etiquetas de HTML. ¿Vale? Y que cuando tú utilices una etiqueta HTML concreta, lo que vas a hacer es poner todo el código que tú quieras dentro. ¿Vale? Entonces ahí yo creo que es donde se ve más claro esa parte, ¿no? Y si por ejemplo volvemos al ejemplo este de aquí, es básicamente lo que hice yo aquí, ¿vale? Vamos a mirar un poco el código y le echamos un ojo. Creo que se lee bien, ¿no? No sé si es mejor
ampliarlo o así se lee bien. Fíjense que por aquí tengo una etiqueta HTML que no existe en el HTML habitual, ¿vale? Aquí lo he llamado MS Paint, ¿no? De Microsoft Paint, -app. ¿Vale? Los componentes lo que tienen es que siempre van a tener como mínimo un guión, ¿vale? Es lo que los diferencia de las etiquetas normales. Aquí tenemos, por ejemplo, el head, el body, que son etiquetas de HTML que ya conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros creamos una etiqueta, lo que se llama una etiqueta personalizada, ¿vale? Una etiqueta HTML que no existe en general, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que tener, pues, un guión, ¿vale? Que la diferencie para que el navegador sepa que esto va a ser un componente, ¿vale? Realmente va a ser una etiqueta personalizada, que es una pequeña parte dentro de Web Components. Entonces, si nosotros abrimos aquí, fíjense que si me muevo por aquí por pantalla, ¿vale? La parte de MS Paint, ¿vale? Es todo esto de aquí, ¿vale? Toda la parte que tenemos aquí del Paint, ¿no? Y si vamos abriendo por aquí, vemos que hay más código dentro. De hecho, aquí hay un código que incluye, pues, muchas partes de la web, ¿vale? Por ejemplo, la barra de título, ¿vale? Que es otro componente. Esta de aquí. Yo tendría ya una barra de título creada en mi código. Si yo por aquí quisiera poner otra barra de título, pues solo tendría que poner la etiqueta. No tengo que volver a diseñarla con sus CSS y demás. ¿Vale? Entonces, esa parte de reutilizable es lo que más nos suele interesar. Luego por aquí tenemos la barra de menú, ¿vale? Que tiene aquí, pues, las opciones del menú y demás, ¿vale? Que incluso nosotros podríamos hacer más componentes dentro y demás, pero bueno, como son muy sencillas, en este caso simplemente lo hice con un div y un span para ponerle el subrayado, ¿no? Y cada una de las que tenemos por aquí son los menús que tengo dentro. Luego por aquí tenemos los divs, que estos los utilicé como simplemente para separar cada cosa. Ahora lo veremos un poquito más en profundidad. La paleta, ¿vale? La barra donde tenemos todos los colores, ¿vale? Que ya veremos también que dentro, pues, tenemos más componentes. Lo que serían los colores seleccionados y luego un grupo de colores, que son todos estos que tenemos aquí. Fíjense, por ejemplo, que lo que son las etiquetas de color tienen sus propios atributos, ¿vale? Nosotros podemos definir perfectamente cómo queremos esas etiquetas de HTML. Y nosotros podemos decir, bueno, pues yo quiero aquí una etiqueta que se llama color button, ¿no? Donde yo le voy a pasar un atributo que es el color, y que yo luego con JavaScript voy a obtener este color y voy a hacer que se lo aplique con un background color de CSS, por ejemplo. ¿Vale? Si vamos observando, aquí en el navegador hay una parte que se llama Shadow Root, que es como la que encapsula todo el contenido que tiene esa etiqueta. ¿Vale? Entonces todo lo que tenemos aquí dentro pertenece solo a ese componente. ¿Vale? Fíjense que en este caso tenemos aquí, pues, los estilos que solo afectarían a ese componente, y luego en este caso el marcado de HTML que tenemos, ¿no? En este caso, pues, sería el div con bueno, una variable CSS y alguna cosilla más. Aquí, por ejemplo, en el color negro y demás. Vale, cerramos por aquí y luego tenemos aquí, bueno, la barra de estado y otras cosillas más, ¿no? Pero básicamente lo importante de Web Components es ver el encapsulado, que es lo más importante de esta parte, ¿no? ¿Cómo lo ven? Realmente la complejidad a lo mejor de este ejercicio está más en el CSS que en la parte de Web Component. Porque la parte de Web Component sirve para lo que hemos hablado, aislarlo todo y poder reutilizarlo. ¿Vale? Yo podría, vamos a abrir aquí el Visual Code. Yo por aquí tengo el ejemplo, ¿vale? Lo tengo subido en GitHub. Vamos a ponerles el enlace también por si quieren echarle un ojo.
Vale, por aquí tienen todo el código de este ejemplo en cuestión, ¿vale? Por si quieren echarle un ojillo y demás. De todos modos ahora lo analizamos y revisamos un poco. Pero bueno, la idea un poco es la de contenerlo todo en grupitos de etiquetas. Daniel pregunta, ¿es excluyente con cosas como React? ¿Excluyente te refieres a que no necesitas React o a qué exactamente? Vale. Ok, ya entiendo. Esa es una buena pregunta porque en principio tengan en cuenta que los web components son nativos, ¿vale? Por lo tanto, yo si utilizo un web component podría utilizarlo sin tener que depender de ninguna otra librería, ¿vale? Es decir, podría utilizarlo en un ejemplo que no tengo nada de ninguna librería como React, como Framework como Vue, Angular y demás, sino simplemente tener HTML, CSS y JavaScript puro y puedo añadir el componente y utilizarlo perfectamente. Si tengo un framework, podría también hacerlo, porque dense cuenta que si lo puedo hacer de forma nativa, no necesito, no tengo ningún problema concreto. Lo que sí puede haber problemas es cuando quieras encajarlos, es decir, los componentes y aquí enlazamos un poco con lo que dice Lucas, que claro, los frameworks de JavaScript tienen sus propios conceptos de componentes. ¿Vale? Entonces, al trabajar con un componente de Angular, un componente de Vue, un componente de React, tendrías que adaptarte un poco a cómo son esos componentes. ¿Vale? Es como si crearas tu propio framework. Sí, la idea, yo lo que suelo decir siempre es que web component son componentes, pero no están al mismo nivel que un framework de JavaScript. ¿Vale? Sino tenemos que ver que un framework de JavaScript lo que crea son unos componentes que son mucho más sencillos, no son tan a bajo nivel como veremos ahora, y son más agradables para trabajar. ¿Vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos un componente de Vue, va a ser muy sencillo para nosotros. Abrimos el editor, creamos nuestro componente y lo ponemos en nuestra página. Va a ser muy sencillo para utilizar, pero lo que suele ocurrir es que cuando hablamos de rendimiento, siempre es mejor hacerlo de forma nativa. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la tecnología del navegador. Vale, los frameworks, ¿qué ocurre? Que los frameworks cuando estamos trabajando hacen unos procesos de precompilación, ¿vale? Que son los que son siempre necesarios para trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, por ahí pueden ir un poco los tiros. Estamos en el mismo caso que con Tailwind CSS. Me refiero a medio camino entre un framework como React Angular. Exacto. Yo, por ejemplo, lo que suelo decirles es que utilizar un web componente sería una cosa que está por debajo de los frameworks, ¿vale? No va a ser tan agradable como trabajar con un framework, ya veremos que puede ser un poco lioso, pero en algunos casos te puede interesar más hacer un web component que hacer un componente de un framework concreto. Les pongo un caso específico donde creo que se ve súper claro esto. Imagínense que tienen diferentes proyectos. Por alguna razón, en una empresa se puede tener un proyecto con Angular y un proyecto con React, por ejemplo. Y resulta que hay un componente que necesitan utilizarlo en varios proyectos. ¿Y qué ocurre? Que tendríamos que escribir un componente que puede ser sencillo, pero puede ser también muy complejo. Entonces tenemos que escribir un componente en React, pero después tendríamos que crear el mismo componente en Angular. Si tuviéramos Vue, tendríamos que crear también el mismo componente en Vue. Si tuviéramos Svelte, tendríamos que crear el mismo componente en Svelte. Vale, tenemos que hacer el mismo trabajo para algo que podríamos hacer en Web Component y utilizarlo en cualquier tipo de framework. Entonces por ahí van un poco los tiros en este aspecto. ¿Vale? Es decir, una forma de la que yo no tenga que depender de un framework específico y que pueda hacerlo desde HTML, CSS y JavaScript. Vale, lo que ocurre es que las cosas no suelen ser también tan
tan fáciles como podemos pensar al principio. Y muchas veces, pues bueno, a lo mejor si nosotros no vemos la necesidad de hacer cosas como esta que acabo de comentar, pues nos interesa más centrarnos en nuestro framework específico y no tenemos necesidad de salir de ahí. ¿Vale? Al menos creo que es donde se ve un poco la idea, ¿no? ¿Para hacerlo requiero compilar en Webpack o algo similar? No. Lo bueno de la parte de Web Component es que no necesitas ninguna herramienta externa, ¿vale? Lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo sencillo aquí en CodePen. ¿Vale? Y así vemos un poco de código y vemos cómo funciona esa parte, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a crear uno aquí. Lo único que tenemos que saber es un poco de tema de clases de JavaScript. Y vamos a crearnos un componente que simplemente diga hola. Acuérdense que lo importante del componente es que tiene que tener dos partes. Tiene que estar dividido por un guión, ¿vale? Como mínimo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner send component. Vale, aquí yo lo que he hecho es un componente de ejemplo, ¿vale? Que de momento no está creado, porque esta etiqueta HTML no existe. Lo que he hecho es añadirla aquí y ahora lo que vamos a hacer es definirla para que el navegador la reconozca, ¿vale? Automáticamente cuando un navegador encuentra una etiqueta que tiene el guión, sabe que es un elemento personalizado, ¿vale? Que es lo que yo estoy generalizando como componente. Y lo que pasa es que no sabe qué es, porque no tiene todavía implementado su funcionalidad. Vale, entonces lo que hace es tratarlo como si fuera un div. Yo puedo poner incluso contenido dentro y lo trataría como si fuera un div de HTML. Pero lo que vamos a hacer nosotros es crear una clase, ¿vale? Que la vamos a llamar igual, pero en Pascal Case. Vale, fíjense que tendría el mismo nombre. Y lo que va a hacer es extender de un elemento HTML. ¿Vale? Que esto es una etiqueta básica de HTML. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es crear un componente de ejemplo que va a obtener todo lo que tiene una etiqueta HTML normal. ¿Vale? Con eso nosotros tendríamos nuestra etiqueta personalizada que de momento no tiene ningún funcionamiento. ¿Vale? Ponemos un constructor por aquí. ¿Vale? Un constructor con un super. Aquí lo que estamos haciendo es constructor es el método que se ejecuta cuando empezamos con esta clase, ¿vale? Cuando creamos un elemento a partir de esta clase. Y el super lo que hace es llamar al constructor de su padre, ¿vale? Del elemento del que extiende. Entonces lo que estamos haciendo en esta parte es básicamente arrancar este componente. De momento no tenemos nada. Nos falta una parte muy importante que es esto de aquí. Y les explico un poco qué es lo que se hace aquí. Esto es una especie de registro que tiene el navegador, donde tiene todos los elementos personalizados que existen en el ejemplo en el que estamos ahora, ¿vale? Y aquí lo que estamos haciendo es definiendo un nombre de una etiqueta a la clase de un elemento personalizado. Entonces, al establecer esta relación, lo que le estamos diciendo es que existe un componente, ¿vale? Un elemento personalizado que va a tener el funcionamiento que yo le ponga en esta parte. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría... Vamos a poner... esta parte de aquí. Yo lo que he hecho es simplemente poner aquí, vamos a ponerlo un poco más bonito esto. Vale, entonces yo lo que he hecho es, aquí dentro de este elemento, le pongo un texto, ¿vale? Donde se ve aquí simplemente al poner esta etiqueta, pues ya se ha puesto su contenido. Si yo duplico esta etiqueta, ¿vale? Pongo 3,
aquí me aparece 3 veces. Vale, estoy reutilizando ya el contenido que tiene esta parte. Y solo con esto, fíjense que esto es HTML, CSS, bueno, CSS no tengo aquí, pero le podríamos añadir algo de ejemplo. Por ejemplo. Vale, y ven que aquí se ha añadido, vamos a ponerle algo más para que se vea bien la diferencia. Vale, se ha añadido el CSS que le he aplicado aquí, el div. Está un poco feo porque lo he puesto todo en el mismo sitio, pero para que sea sencillito el ejemplo y que se vea claramente lo que estoy haciendo. Pero vamos, aquí lo interesante es que yo he puesto toda mi funcionalidad en esta clase, ¿vale? La he añadido al navegador, ya el navegador conoce ese elemento personalizado y yo puedo utilizarlo en el HTML de una forma muy simple. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, no estoy utilizando Webpack ni ningún tipo de sistema de este tipo. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando, pues bueno, ya utilizar Webpack, Rollup, Gulp, cualquier tipo de estas herramientas ya es cuestión de cada uno, ¿no? Ahí, yo, por ejemplo, en los ejemplos que estoy haciendo en los directos y demás, suelo utilizar esta herramienta que la verdad es que me gusta bastante. El enfoque que tiene es bastante moderno y está muy bien para trabajar. Es del autor de Vue, del framework, y está bastante bien. Por si quieren echarle un ojo. Yo tengo un... A ver, por aquí. Les pongo... A ver, ¿cómo era la URL? A ver... Vale, esta URL se las pongo por aquí. Esto es un script que yo me creé para el tema de los directos, ¿vale? Para que cuando tenga la necesidad de hacer un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Donde quiero trabajar, o bueno, sencillito, un ejemplo de base en el que poder trabajar y hacer cosas y que vengan pues más o menos personalizadas para que yo pueda trabajar con ella, ¿no? Entonces aquí les explico un poco cómo podrían instalar el script y cómo podrían utilizarlo para trabajar con esto, ¿no? Y utiliza Vite por debajo. Y básicamente lo que hace es que personaliza un poco la estructura de carpetas y tal. Y explicaré ahora mismo, ¿vale? Como el ejemplo del Paint no lo hice con este ejemplo porque todavía no tenía el script hecho. Pero es muy similar, ¿vale? Porque al final es una estructura más o menos estándar que se suele utilizar en proyectos de este tipo. Entonces lo comentaremos un poco. Por poner un poco más bonito el ejemplo este, ¿vale? Y no dejarlo así tan feo. Esto se puede complicar mucho más, pero podríamos ponerle, por ejemplo, aquí una función render, ¿vale? Simplemente un método que lo he llamado así. El inner HTML este lo metemos aquí. Los estilos los ponemos aquí en un getter. Vale, entonces iríamos separando cosas. Por ejemplo, el constructor, si lo tenemos solo con el super, podríamos quitarlo, ¿vale? Porque esto realmente es el constructor que tiene por defecto. Vale, no es necesario tenerlo. Aquí tengo los estilos y esto me permite que yo pueda hacer esto de aquí, vale, que es lo mismo porque llamo a esta parte de aquí, pero queda como un poquito más elegante, a lo mejor tener separadito la parte de CSS y la parte de HTML. Vale, lo único que faltaría es llamar al render aquí, vale, porque esto, como en los frameworks de JavaScript, no se llama solo, sino que tendríamos que llamarlo nosotros, vale. Aquí no tenemos reactividad, es la parte mala del nativo, es que no tenemos de serie el concepto de reactividad para que todo se vaya actualizando solo. Son cosas que añaden los frameworks de JavaScript. Entonces,
Esto es un componente muy básico, ¿vale? Que de hecho no tiene ni Shadow DOM, por lo que aquí podrían haber algunos problemillas como que el CSS de este componente, si fuera diferente de este, se irían peleando entre sí, ¿no? Lo típico que nos pasa siempre en CSS, que nosotros le ponemos el mismo nombre a una clase concreta y entonces se colisionan los estilos, ¿no? Y para eso, normalmente lo que se usa es el Shadow DOM, que es la parte de dividirlo para que no choque uno con otro. Vale, pero este como muy sencillito, pues no hace falta ni ponerle el Shadow DOM. Creo que más o menos se entiende, ¿no? Sí, exacto. El concepto yo creo que es fácil. Lo que pasa es que, claro, se puede complicar mucho. Se puede complicar mucho a medida que le vamos metiendo más detalles y demás. Pero el concepto es bueno tener el concepto sencillo en la cabeza para trabajar con él. Porque al final después es ir ampliándolo un poco y añadiendo nuevos detalles. Entonces vamos a analizar un poquillo cosas que se hicieron aquí en el ejemplo. Vamos a mirar, por ejemplo, la estructura de carpetas que tenemos de este ejemplo, ¿no? Aquí, fíjense que, bueno, aparte de algunas cosas que tenemos hecho con NPM, no sé si suelen trabajar con NPM habitualmente. Vale, si están familiarizados con NPM, sabrán todo el detalle que hay por aquí. Si no, pues habría que explicarlo un poco. Vale, la parte importante es la que tenemos dentro de CRC. Que aquí dentro es donde está todo el contenido del ejemplo. Vale, empezamos por ejemplo por el HTML. En el caso del HTML, pues fíjense que al igual que estaba haciendo el ejemplo en CodePen ahora, nosotros lo que tenemos es un HTML muy básico, ¿vale? Aquí tengo el componente este que les estaba comentando que creé, ¿vale? Microsoft Paint app. Es mi componente donde me muestra visualmente todo lo que sería la aplicación, ¿no? Vamos a abrirla aquí para montar el entorno local. Si no recuerdo mal era dev. Y en lugar de abrir el que tengo en GitHub, abro el que estoy trabajando aquí en local. Así yo puedo ir haciendo cambios y lo vamos viendo sobre la marcha. Aquí, por ejemplo, lo interesante de tener el componente es lo que habíamos hablado de la reutilización, ¿vale? De que yo puedo repetir aquí la misma etiqueta, simplemente poniendo la misma etiqueta otra vez. Pues fíjense que ahora tengo dos elementos de Paint, ¿vale? Porque estamos reutilizando todo lo que tiene dentro. Este componente, lo que ocurre es que dentro pone más componentes, ¿vale? Entonces al reutilizarlo, al duplicarlo, yo estoy reutilizando toda esa parte. Por aquí lo que he hecho es definir una serie de variables de CSS donde yo le indico pues el tamaño que tiene la ventana de ancho y de alto, el color de fondo. El color de fondo realmente es el que utilizo yo para lo que serían los menús, esta parte de aquí. El color de la barra de título, el color de fondo de aquí del lienzo y luego el color de fondo que tenemos como el wallpaper del sistema. Ok. Vamos a ver. Ok. Más cosas así interesantes.
En principio, esto de aquí son unas variables que afectan a toda la página, ¿vale? Todo lo que sería la página del ejemplo. Estas variables es bueno saber que entran dentro de lo que es el componente y se pueden utilizar desde dentro, ¿vale? Que eso es lo que hago en el ejemplo en cuestión, ¿no? Y luego por aquí, si vemos, lo que estamos haciendo es cargando un fichero que se llama index.js, ¿vale? Que tengo por aquí. Este fichero, pues básicamente es el que tiene todo, es el que enlaza todo el contenido. Es como un fichero general de JavaScript que va a importar pues toda la parte de los componentes y demás. Es importante que cuando estamos trabajando con imports, ¿vale? Hay que aplicarle este atributo, ¿vale? Que le tenemos que decir que este script lo que va a hacer es cargar unos módulos. ¿Vale? Vamos a cargar ciertos módulos y es básicamente que si nosotros en un index.js queremos hacer un import, ¿vale? Nosotros tenemos que decirle en el HTML que es de tipo módulo. ¿Vale? Con esto lo que le estamos diciendo al navegador es que yo voy a estar haciendo importaciones en el JavaScript. ¿Vale? Si han trabajado con framework de JavaScript, ustedes estarán acostumbrados a utilizar el import sin necesidad de hacer de poner este type module. ¿Por qué? Porque pues precisamente por lo que comentábamos antes, Webpack o sistemas, casi siempre suele ser Webpack, pero hay automatizadores de otro tipo, que lo que ocurre es que al utilizarlos ya hacen todo esto por debajo, ¿vale? Y no es necesario que le añadamos, por ejemplo, esta parte de aquí. Pero como lo estamos haciendo ahora de forma nativa, ¿vale? Tenemos que adaptarnos a lo que soporta el navegador, ¿vale? Webpack tiene un montón de cosas que nos hace la vida más sencilla, pero que nos oscurece un poco lo que estamos haciendo realmente, ¿vale? Entonces, en el caso de Webpack, todos esos imports los traduce a otra cosa de después por debajo, ¿vale? Y entonces, por eso es verdad que no nos podemos dar cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, si yo le quito aquí el type module, ¿vale? Fíjense que el ejemplo no funciona. Y si vamos aquí a la consola, ¿vale? Vamos por aquí, donde tenemos el type module. Y si vamos a la consola, nos dice que no se puede usar un import fuera de un módulo, ¿vale? Entonces, la solución de esto es lo que estábamos comentando ahora, ¿vale? Ponerle aquí el type module. Vale, una vez haces eso, pues ya ahí no tenemos problema. El ejemplo anterior. Y si recargo, pues lo carga perfectamente. Vale, entonces vamos a la parte de JavaScript. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues haciendo un import súper básico, ¿vale? Porque directamente no estamos importando ni a una constante ni nada, sino simplemente importamos el contenido que tenemos en un fichero, ¿vale? Que se llama mspaint app. ¿Vale? Es el nombre del componente aquel que estamos hablando de toda la aplicación. Vale, entonces lo hacemos a la importación esa. Y aquí es donde tenemos todos los componentes que utilizamos en el ejemplo. Vale, el primero que hemos importado es este de aquí. Vale, aquí nosotros podemos hacer importaciones de todos los componentes que usan. Por ejemplo, mspaint, como es toda la aplicación. Minimizamos un poco. Toda esta aplicación utiliza a su vez otros componentes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la barra de título, ¿vale? El menú, la barra de herramientas, ¿vale? Y cada una de ellas pues tiene sus componentes y sus detalles de implementación, ¿vale? Entonces vamos a analizar un poquillo qué cosas tenemos dentro de este componente general. ¿Vale? Como explicamos antes, tenemos la parte de la clase, donde defino pues, el componente en cuestión. Esta es la única que no hemos visto antes, que aquí es donde nosotros creamos el Shadow DOM, ¿vale? Básicamente es una forma de que no se escape, entre otras cosas, que no se escape el CSS que tenemos aquí dentro y afecte a otros componentes, ¿vale? Y de la misma forma, tampoco otros componentes afecten a este propio. Esto interesa bastante por el tema de que tenemos siempre problemas de
de CSS y se nos afectan. Yo siempre suelo decirles que el tema de las colisiones de CSS es este de aquí, que ya estarán acostumbrados a ver y a sufrirlo sobre todo. Vale, que cada vez que vemos este GIF, a ver si lo encuentro animado. Aquí está. Este GIF representa un poco eso, ¿vale? El tema de que cambiamos una cosa en el CSS y no está pasando nada o nos está modificando una cosa, la vamos a volver a modificar y vemos todos esos detalles que suelen pasar tanto en CSS, ¿no? Entonces, un poco el Shadow DOM viene a evitar eso. Vale, en este caso está creado en modo abierto, que es el 99% de los casos se usa siempre en modo abierto. En modo cerrado es muy raro que necesitemos utilizarlo. Y entonces simplemente es que ya verán que un poco más adelante en el código haremos referencia a un shadow root, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es añadir cosas solo dentro de esa parte del componente, ¿vale? A la que solo puedes acceder en ese componente. Por aquí, bueno, tenemos un poco de CSS, ¿vale? Que sería el que afecta a la página en general, no a los componentes específicos, porque ya cada componente va a ocuparse de su parte. Y bueno, simplemente unos estilos generales, como por ejemplo ponerle el fondo a la parte de aquí. Ves que por aquí tomo algunas variables, ¿vale? De las que habíamos definido antes fuera. Ponemos algunas sombras, el flex para irlo colocando y demás. Por aquí, por ejemplo, este de aquí lo suelo utilizar para que el usuario no seleccione. Algo que me pasaba, por ejemplo, era que como esto es un texto, si yo pasaba el ratón por aquí, seleccionaba esta parte. Y como no me interesa que ocurra en este ejemplo, pues simplemente con esta propiedad conseguimos que no se pueda seleccionar ningún tipo de texto. Vale, por aquí yo creo que todo bien. No sé si quieren preguntar alguna cosilla. Hacemos una pausa por el chat. A ver si... Vale, he hecho un ojo que hay cosillas que están preguntando. ¿Puedo incluir imágenes u otras cosas de HTML? Sí, correcta. En la parte... Ahora veremos, en la parte del render tendríamos todo el etiquetado de lo que sería el HTML. Aquí podríamos utilizar referencias a imágenes o detalles similares, ¿vale? Igual de la misma forma también lo podemos hacer en CSS como lo hacemos normalmente, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta aquí es el tema de las rutas. Hay que tener mucho cuidado con cómo se hacen las rutas, porque dependiendo de cómo utilices las rutas específicas y qué automatizador, por ejemplo, estés utilizando, yo estoy utilizando aquí en este web dev server que me establece pues unas normas para poner las rutas, ¿no? Este a lo mejor es un poquito más complejo. El que les hablé yo antes, el de Vite, lo hace un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, si tienen dudas de esa parte, aquí en la parte de Vite les explica, hay una parte por aquí que les explica un poco aquí cómo hacer referencias a los assets, ¿vale? Que son a las imágenes y demás detalles. Pongo el enlace por aquí. Entonces te dice cómo hacerlo desde JavaScript, cómo hacerlo desde HTML y, por ejemplo, te dice que hay una carpeta public donde tú puedes meter los enlaces que no tengas que referenciar en el código y demás detalles. A ver, sigo echando un ojo. ¿Qué significa eso de modo abierto y cerrado con Shadow Root? Vale, básicamente aquí no tenía, vamos a mirar esto de aquí.
básicamente es que cuando tú tienes el modo abierto, tú lo que has hecho es crear una referencia. Por ejemplo, cuando hago un dis, hago referencia a esta clase, ¿no? Y cuando accedo aquí a Shadow Root, lo que estoy haciendo es acceder al Shadow DOM que yo he creado. Vale, si hacemos un Shadow DOM que sea en modo cerrado, lo que vamos a hacer es que no podemos acceder a ese Shadow Root, ¿vale? Sino simplemente está cerrado, y si tú no lo guardas aquí en una variable, si tú no haces algo de este tipo, ¿vale? No tienes forma de acceder a ese Shadow Root. Yo aquí, por ejemplo, lo estaría creando, ¿vale? O por ejemplo, hacer esto. Vale, para explicarlo un poco mejor, esto sería equivalente. Al hacer esta acción, lo creo en modo abierto, y entonces se crea automáticamente un Shadow Root con lo que está creando aquí. Pero al hacerlo en modo cerrado, no se hace esa acción. Entonces, salvo que yo no la ponga explícitamente, no se va a realizar no voy a tener ninguna referencia para acceder a ese Shadow DOM. Entonces, por eso se dice que uno está cerrado y otro está abierto, ¿vale? Porque uno tú puedes acceder a ello y en otro no. Vale, entonces, si yo lo hiciera así, en este modo no podría acceder a ese Shadow. Si yo hago esto de aquí, me va a dar un error aquí porque me va a decir que esto es nulo. Vale. Ok, me alegro que lo hayáis entendido porque me lié como una persiana. Pensé que no se había entendido bien. Vale. A ver, sigo leyendo, que había alguna preguntilla más. El componente recibe y exporta estados similar a React. Se pueden hacer algunas cosillas. Yo no sé si aquí había hecho alguna, en algún lado lo había hecho, pero se suelen usar más que estados. Se podrían usar librerías de estados que hayan agnósticas, que no sean, por ejemplo, de React solo. Si es algo que está solo para React, no lo podríamos utilizar en Web Component. Pero sí es verdad que hay librerías de estados que son agnósticas y que puedes utilizar independientemente del framework que tengas. Y en ese caso se podría utilizar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en Web Component, por ejemplo, lo que yo más he visto gente que lo que hace es utilizar librerías agnósticas de estados, y hay gente que lo que hace es utilizar envío de mensajes a través de eventos. ¿Vale? Son como las dos partes que yo más he visto. Vale, yo por aquí creo que tengo algún ejemplo de evento. Si no recuerdo mal con lo que lo había hecho con... Vamos a buscar, pero no recuerdo en qué componente estaba. Aquí en el Canvas. Vale, esto de aquí. No sé si en React se llama eventos sintéticos, pueden ser. No estoy seguro. Vale, React yo no lo conozco demasiado. Solo un poco por encima, pero creo que tienen algo parecido y no sé si va por ahí. Básicamente es que tú puedes enviar unos eventos y los puedes leer con el Event Listener, ¿vale? Y simplemente te puedes crear unos eventos específicos. Aquí, por ejemplo, me creé uno de coordenadas y yo luego escucho esos eventos y envío la información por ellos. Vale, entonces lo que haces es crearte, pues, un evento personalizado. Igual que tenemos etiquetas personalizadas, tenemos eventos personalizados. Y sería, pues, crearte un evento como podría ser el click, que usamos siempre en los onClick y demás. Pues podríamos crearnos uno, y en este caso yo lo llamé nuevas coordenadas. Vale, después luego preguntas si tengo un componente que recibe un nombre, ¿lo puede tomar JavaScript para enviarlo a una base de datos? Sí, en principio eso es un fetch, ¿no? Una petición a una zona externa donde transmites información. Las diferencias particulares, sobre todo con React, es porque React hace muchas cosas que no son estándar. Por ejemplo, las props de React es muy habitual mandarle objetos. ¿Y qué ocurre? Que en el estándar, cuando tú mandas algo por un atributo de HTML, eso tiene que ser obligatoriamente un string. Vale, entonces ahí hay ciertos detalles que difieren un poco la forma en la que lo hace React, que como habíamos dicho, Webpack por debajo hace muchas cosas añadidas, y lo normaliza todo, ¿no?
Pero bueno, yo creo que por ahí es por donde van un poco los tiros. En esta página... En esta página hablan un poco de esa parte. Creo que no está muy actualizada, pero hablan un poco de todos los frameworks y el soporte, que creo que es algo que preguntaba Lucas antes. El soporte que tienen los elementos personalizados, ¿vale? El tema de web component y demás, en los diferentes frameworks que hay, ¿no? Entonces te dice cuáles lo soportan perfectamente y cuáles tienen otros ciertos problemillas, ¿vale? Pongo por ahí el enlace. Vale, entonces volvemos a la parte del componente en el que estábamos, el componente general de la aplicación del Paint. Y por aquí tenemos un método connected callback. ¿Vale? Este viene a ser una especie de constructor, ¿vale? Pero cuando un elemento personalizado, en este caso el de la aplicación de Paint, se añade al DOM de la página, a todo el HTML que tiene la página. Entonces, viene a ser una especie de constructor. Lo que pasa es que el constructor tenemos que tener en cuenta que siempre se ejecuta antes, ¿vale? Entonces hay ciertas cosas que nos conviene hacerlas en el constructor y ciertos detalles que nos conviene más en el connected callback, ¿vale? Yo por ejemplo aquí lo que he hecho es el render, ¿vale? La parte en la que dibujas todo lo haces en el connected callback, porque no voy a dibujar nada si no tengo el elemento insertado en el HTML. ¿Vale? Que suele ser lo normal que lo tengas en el HTML, pero puede ser que tú lo hagas en JavaScript y después lo insertes con un append child o alguna cosa de estas que tenemos del DOM en JavaScript. Y bueno, luego por aquí tenemos algunas cosillas. Por ejemplo, aquí tengo el Advent Listener de las coordenadas que estamos hablando antes, ¿vale? Que esto lo que hace básicamente es que cuando muevo el ratón por aquí, va actualizando estas coordenadas que tenemos en la parte de abajo. Se va moviendo aquí el ratón y todo eso son eventos que se están lanzando. Y en el render simplemente metemos todo el marcado de HTML, ¿vale? En la parte del Shadow DOM de este componente. Lo último es la parte del registro que ya hablamos, ¿no? De hacer esa asociación entre el nombre que va a tener la etiqueta y la clase que hemos definido. Esto, la única pega que yo al menos le he encontrado es que es una forma global de hacerlo. Estaría bien que los navegadores empezaran a implementar algo para que los componentes que tú crees no sean todos globales, sino que sean a lo mejor locales y que tú puedas decir que una etiqueta personalizada pues solo exista dentro de un componente específico. Vale, he visto por ahí hay algunas propuestas para añadirlo, pero de momento al menos no se puede hacer. Supongo que con el tiempo lo irán añadiendo. Vale, de momento lo que hacemos es que cuando creamos una etiqueta pues es global para toda la página. Vamos a ver, por ejemplo, el color button, que serían los componentes que tenemos por aquí. Fíjense que aquí tenemos un montón de color button, ¿vale? Donde tenemos colores específicos que le pasamos por parámetro, ¿no? En este caso por un atributo donde le ponemos el código hexadecimal del color, ¿vale? Ese componente es este de aquí, ¿vale? Que no es muy grande. Simplemente creamos una clase extiende de HTML igual que vimos hasta ahora. Y aquí sí que hacemos algunas cosillas para coger información que nos proviene desde fuera. Por ejemplo, en Web Component lo que hacemos en el constructor es que nos creamos una propiedad de clase,
donde cogemos en este caso, el atributo color, ¿vale? Que tiene el elemento. Y si no existe, le ponemos uno por defecto, ¿vale? Lo que he puesto aquí, el color negro por defecto, y si no, pues el que viene especificado en el atributo. Buenas, Resist. Entonces podemos ir trabajando con esto para ir utilizando esa información, ¿vale? Aquí en esta variable yo tendría esa información y la podría reutilizar. Aquí en este caso lo que estoy haciendo es, como es un valor que yo voy a utilizar en el CSS, lo guardo en una variable de CSS, ¿vale? Utilizando simplemente el valor que tenemos aquí dentro. Hay algunas librerías que nos hacen un poquito más agradable esto, ¿vale? Porque ya les digo que son muchos detalles que a lo mejor es un poco a bajo nivel y al estar acostumbrados a framework de JavaScript, pues es verdad que nos puede ser un poquito reacio, ¿vale? Si a alguno le gusta esta parte, a mí me gusta siempre empezar a explicarlo con componentes nativos, ¿vale? Para ir viendo cómo funciona. Y luego ya, una vez vamos aprendiendo todos los conceptos, lo bueno es pasarse alguna micro librería de estas que hay para componentes que nos hace un poquito más fácil el trabajo con los componentes, ¿vale? Mis recomendaciones de librerías son esta de aquí, Lit Element. Está bastante bien, es una librería muy pequeñita, ¿vale? Tengan en cuenta que no estamos hablando al nivel de un framework, ¿vale? Que los frameworks son mucho más grandes, sino simplemente es una librería que nos hace que la parte de trabajar con los componentes sea más sencillita, ¿vale? Esta librería está guay porque nos permite hacer cosas mucho más sencillas sin tener que escribir tanto código como lo hacemos en el nativo, ¿no? Y tienen algunos detalles que están bastante bien, ¿vale? Entonces, LitElement, por ejemplo, es una de las mejores que he visto. Le soporta TypeScript, o sea que pueden utilizarlo también con esa parte. Y otra que me gusta también bastante se llama Atómico, ¿vale? Que es para crear. Bueno, por aquí de hecho tengo un artículo donde hablo un poquillo. Es para crear los componentes de forma funcional, de programación funcional. Podemos coger y vamos a un ejemplo aquí ya. En lugar de utilizar clases, pues lo que hacemos es que nos creamos una función, ¿vale? Que lo que hace es escupirte un HTML ahí, que es el que vamos a utilizar en el componente, ¿no? Entonces, en lugar de tener que hacer toda la parte de clases y tal, Atómico lo que te permite es que tú puedas importar una serie de ayudantes que te van a permitir que tú, una función que te devuelve el contenido de ese componente, lo puedas utilizar con la API que hemos visto de Web Component. Entonces está súper bien, sobre todo para gente que a lo mejor ha trabajado un poco con React y demás, pues esto es como utilizar Web Component al sistema de React, ¿vale? Más concretamente el sistema de Preact, que es otra alternativa con enfoque más nativo. Sí, de esas librerías están bastante bien. Hay muchas más, ¿vale? Si tienen un poco de interés con toda esta parte, hay una plataforma que está bastante bien que se llama webcomponents.dev. Creo que era así. ¿Vale? Que viene a ser una especie de CodePen o Code Sandbox, pero enfocado en lo que son web components. Y está bastante bien, ¿vale? Vamos a arrancar aquí. Vale, fíjense que hay varias librerías, ¿vale? De las que hemos comentado. Nosotros podríamos, por ejemplo, hacer un componente de esta forma, ¿no? Que esta es sin dependencias. El que hemos visto nosotros en CodePen antes. ¿Vale? Si pinchamos aquí, nos crea un componente sencillo. Creo que te ponía uno de ejemplo. Vamos a verlo. Aquí, fíjense que es una especie de Visual Studio Code. Donde tenemos pues, un componente ya predefinido, ¿no?
aquí lo está haciendo un poquito diferente, ¿no? Está creando unos templates de HTML para añadirle algunos detalles, ¿no? Por aquí está toda la parte de HTML. Y aquí tiene la clase esa que nosotros añadimos antes. ¿Vale? Con su constructor, su connected callback, algunos métodos, el típico que se hace, el del contador de sumar y restar, ¿no? Una actualización y definir el componente. Pero básicamente este sería el enfoque estándar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos hacerlo así o podemos elegir una de esas librerías, ¿vale? Que tenemos por aquí, Atómico, la que comentábamos antes. Aquí, por ejemplo, el ejemplo te lo pone con JSX. Lit Element, ¿vale? Que también lo comentábamos. Y después hay algunos otros. Yo de aquí no he trabajado con los demás. Pero, por ejemplo, este creo que es de Microsoft. Este es funcional también, creo que es parecido a Atómico. React es el que les decía que es un enfoque, el enfoque que tiene React, pero sin utilizar Webpack. Stencil se está haciendo bastante famoso también, creo que por la integración sobre todo de TypeScript, por donde más fue tirando. Y Svelte tiene aunque es un framework más grande, como los que habíamos hablado de Vue, React y demás, tiene un apartado que te permite generar los web components. Creo que no es el apartado que tiene por defecto, pero vamos, que se permite crear tu propia aplicación y luego exportarla como un web component. Entonces no son los únicos, sino que por ahí vamos a ver si nos muestran. Aquí nos muestran todos los que hay, ¿no? Entonces al final es trastear un poquillo, ver el código que genera cada herramienta y ver cuál se adapta un poco más a nuestros conocimientos, a nuestras necesidades. Vale, por ejemplo, aquí si alguien ha trabajado con Vue, creo que esta era bastante similar a la API de opciones de Vue. Sí, hay muchos, ¿no? Porque hay un montón de librerías para trabajar con ellos. Entonces esta, por ejemplo, es súper sencilla desde el punto de vista de que si vienes de Vue, por ejemplo, se hace bastante lógico trabajar con esto, porque fíjense que es lo que es la propia librería que importamos, ¿vale? Le pasamos un objeto por parámetro y el objeto tiene el nombre de la etiqueta. Si estás utilizando un Shadow DOM, el template, que es toda la parte del HTML, los datos y los métodos. Es súper parecido a cómo se hace en Vue. Y bueno, son otras formas de trabajar con todo esto, ¿no? Entonces la cosa es pues ir viendo cuál nos gusta más. Esta, por ejemplo, es la de Microsoft. Esta no la he visto. Aquí... Ah, no, pero estoy en la story. Estoy aquí. Esta la vi hace poquito, pero no he visto muy bien el código. Creo que aquí uso unos decoradores y demás, pero habría que echarle un ojito. Para que luego me digan que no hay burbujas. Al final siempre... Esto suele pasar mucho, ¿no? Al final de cuando sale una tecnología y se ve que más o menos va surgiendo, pues salen un montón de librerías que permiten utilizar todas estas cosas, ¿no? Yo acabo de terminar WebDev en el César y por ahora de los frameworks que he probado, Angular me ha parecido el más sencillo. Y pues la verdad es que es la primera vez que... Yo Angular tampoco lo he trabajado demasiado, pero sí es verdad que la mayoría de gente que llega a Angular se atasca un poco. Yo creo de los primeros que oigo que le parece más sencillo Angular. Vale, sí, a mí por ejemplo... Sí, yo coincido con lo que dice Lucas. Buenas, Isma. Sí, yo coincido con lo que dice Lucas porque yo creo que Angular es el que tiene la curva de aprendizaje más complicada.
Entonces, no sé, también es cuestión de gustos, ¿eh? Reci, ¿provienes de algún otro lenguaje? A lo mejor si vienes de Java, es muy habitual que Angular te resulte sencillo, porque es muy parecido. Bueno, muy parecido. Tiene ciertos detalles similares. Sí, al final Vue y React tampoco son tan diferentes, ¿vale? Porque al final lo único que ocurre es que Vue tiene como más peso en el HTML y demás, pero React es más JavaScript puro. Entonces, no sé. Yo siempre suelo recomendar Vue a la gente que trabaja en front y React los que vengan de backend, porque suele gustar más con ese enfoque, al menos mi punto de vista suele ser por ahí. Al final los frameworks es cuestión de gustos y ir probando, ir viendo cuál se adapta más a lo que busquen. Vale, y luego a ver si veo por aquí alguna cosilla más así que pueda comentar. Por aquí más o menos. Hay cosillas interesantes. Hay cosillas interesantes en Web Component, como por ejemplo, nosotros al crear un Shadow DOM, tenemos una cosa en CSS que es bastante interesante, que es esto de aquí. ¿Vale? Los dos puntos host, lo que hacemos es, hacemos referencia al elemento personalizado que contiene todo esto. Es decir, le podemos dar estilo al elemento que estamos asociando aquí, este de aquí. Vale, desde dentro del componente le damos estilo a la etiqueta que está por fuera. Vale, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, estamos en menú bar. Si buscamos el componente menú bar, que en este caso es este de aquí, ¿vale? El que tiene todo el menú. Si nos fijamos dentro del menú bar hay un Shadow DOM que tiene todo el etiquetado de ese componente, ¿no? Entonces en los estilos yo le indico aquí que hay que darle unos ciertos estilos al host. Entonces estos estilos se los aplica a este elemento de aquí. Entonces es muy interesante en algunos casos porque claro, tú quieres darle estilo no solo al código que tú tienes aquí dentro, sino a lo mejor al que está conteniendo todo, y te ahorras tener que añadir un nuevo div que lo englobe a todo. Sobre todo si estás utilizando Flex, Grid y estas cosas que trabajan con padre e hijo. Gracias, gracias. Yo creo que la complejidad de este sobre todo es la parte de CSS, porque al final el tema de componentes lo que ayuda es a tenerlo todo separadito y que se vea un poco más claro. Vale, ya luego la parte de CSS pues es un poco recolocarlo y demás.
Más cosas así que pueda comentar. Por ejemplo, el componente de la paleta de colores, que sería toda esta parte de aquí. Yo lo que hago es tener un array con todos los colores que necesito. ¿Vale? Entonces simplemente lo que hacemos en ese componente es ir recorriendo todos los colores, ¿vale? Que sería recorrer este array y añadir el componente de color button. ¿Vale? Y con eso lo que hacemos es ir colocando todas esas características. Vamos a echarle un ojo a ese código. ¿Vale? Que fíjense por aquí que es un grid. Y esto se parece un poco a los que hayan trabajado con React, pues se parece un poco más a la forma funcional que tiene de trabajar React, ¿no? Sí, exacto. Es decir, la idea es que sea un poco más coherente todo como lo vas organizando. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es recorrer este array, ¿vale? Que esto es un array de string con todos los colores. Pues lo que hago es, con el map, voy a recorrer todos estos colores, generarme un nuevo array, donde lo que devuelvo es el componente del botón, ¿vale? Con el propio color que tengo en ese array, ¿no? Entonces me creo ese componente y lo uno todo para que al final lo que me devuelva sea un string, que es el template que yo voy a insertar aquí. Entonces, al irlo añadiendo en esta parte, pues no sé, como que queda un poco más legible y se ve mucho más bonito. Aquí también depende mucho de si te gusta más trabajar con clases o si te gusta más trabajar con funciones en plan programación funcional. Vale, entonces, últimamente yo estoy viendo como más tendencia al tema de programación funcional y está muy bien. Porque claro, el trabajo con clases, pues esto ya depende, son un poquito gustos, pero sí es verdad como que la programación funcional hace que a lo mejor seas más productivo. Da la sensación que se organiza de una forma más libre a cómo se hace en un framework estándar, donde son más estrictos. Sí, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Porque los frameworks al final, como el nombre dice, lo que hacen es establecer una serie de normas y tú tienes que seguir esas normas, ¿no? Entonces te pueden gustar las normas, se pueden adaptar a lo que quieres hacer o puede que no. O sea, aquí tienes un poco más de libertad, pero también esto es complicado también, porque al tener más libertad pueden que ciertas cosas se hagan peor. Vale, tienes que saber un poco cómo irlo orientando. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta es la parte de que sea más, que a lo mejor te referías a eso, que sea como más, no ceñirte a un tipo de lenguaje concreto, a un tipo de patrón específico, sino que tú puedes hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, la parte clave para mí al menos es el tema de que sea agnóstico, ¿vale? Que no dependas de un framework específico. Otra pregunta. ¿En Web Component puedes usar TypeScript? En Web Component nativo no, ¿vale? Porque dense cuenta que, bueno, me explico. TypeScript es un metalenguaje que al final, es decir, lo que es el propio TypeScript no está soportado en el navegador. O sea que directamente no se podría utilizar en el navegador. Pero si utilizamos algún tipo de sistema que te lo compile a JavaScript, ahí no habría problema. ¿Vale? Porque al final todo lo que se hace en TypeScript se puede pasar a JavaScript. Por lo tanto, tú puedes hacerte cualquier cosa en TypeScript, exportarlo a JavaScript y ese JavaScript que se exporta sí es el que puede leer el... Exacto, hay que transpilarlo, sí. Vale, de hecho muchas de las librerías que comentamos antes tienen soporte para TypeScript. Vale, Lead Element, por ejemplo, puedes hacerlo en TypeScript, Atómico también. Entonces tú puedes trabajar con TypeScript, generas ese JavaScript y el JavaScript es el que lee al final el navegador.
Estaba echando un vistazo a ver si hay alguna cosilla más que pueda comentar por aquí. Pero creo que más o menos hemos hablado de todo. Se pueden hacer muchas cosas más con Web Component, pero creo que para una primera aproximación está bien. Pues básicamente no hacemos muchas cosas nuevas. Aquí, por ejemplo, las imágenes las coges de las assets, ¿vale? Y simplemente lo que hice fue buscar las imágenes de lo que sería la aplicación original. Y en este caso, lo que utilizo por debajo es Rollup. Vale, en este caso no estoy utilizando, justo en este ejemplo no estamos utilizando Vite, ¿vale? Pero yo si ahora tuviera que hacer un ejemplo lo haría directamente con este porque la verdad que está muy bien, ¿vale? Yo utilicé Rollup, ¿vale? Que Rollup es un automatizador, un bundler, que lo que hace es decir al sistema cómo lo va a empaquetar todo para subirlo, en mi caso, por ejemplo, a GitHub. Entonces, está bien, lo que pasa es que es muy manual, ¿vale? El tema de Rollup tendrías que configurártelo todo a mano y es un poco latoso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que Vite por debajo utiliza Rollup y ya está todo preconfigurado con la mayoría de características que nosotros solemos necesitar. Entonces, toda esa parte nos la ahorramos, ¿vale? Entonces, para alguien que busque algo muy concreto, muy específico, a lo mejor Rollup sí les gusta, ¿vale? Pero yo hoy en día, por ejemplo, utilizaré a Vite porque a mí me gustaba mucho cómo trabaja Rollup y no me gusta tanto cómo trabaja Webpack, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaba mucho pues crearme mi fichero de configuración de Rollup e ir diciéndole qué pasos tiene que seguir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora, ya teniendo Vite que está todo preconfigurado, pues yo prefiero utilizar toda esta parte y aprovecharme de todas las opciones y todas las cosas que nos dan, ¿vale? Pero básicamente aquí lo que les digo es dónde está mi JavaScript principal, ¿vale? En el formato que quiero que exporte el JavaScript final. Aquí está haciendo esa transpilación, ¿no? Aquí yo podría hacer cosas como que lo primero que pilla es TypeScript en vez de JavaScript y ponerle el plugin que lo pase de TypeScript a JavaScript. Aquí lo que le estoy indicando es que lo pase a módulos de ECMAScript, ¿vale? En lugar de utilizar el clásico de CommonJS de Node, que es el que suele utilizar Webpack. Y luego por aquí los plugins que quiero utilizar, que hay detallitos como que copie todos los assets que tengo en ciertas carpetas y que los pase a otras y cosas así para automatizar toda esta parte, ¿no? Entonces toda esta configuración te la ahorras con Vite, ¿vale? No tendrías que hacerlo a mano como hice yo aquí, sino simplemente utilizas Vite y por aquí te dicen las recomendaciones de cómo construir el proyecto, dónde tienes que colocar las cosas y demás. Vamos a arrancar uno de ejemplo para que vean un poco la estructura que se crea. Yo lo tengo aquí instalado el script ese que les comenté antes, mkweb, y yo pongo por ejemplo aquí demo, a ver si tengo demo web, vale. mkweb demo web component. Vale, entonces este comando, que es el que comentaba, les voy a poner de nuevo el script. Sería ese de ahí. Vale, entonces ese script lo que hace es crearme la estructura de carpetas estas que tengo aquí. Vale, yo lo único que no tengo ni que crear la carpeta, no, simplemente me pongo en la carpeta donde tengo todos los proyectos, vale, pongo mkweb y le pongo el nombre de la carpeta de mi proyecto nuevo. Vale, entonces me hace una serie de gestiones y ahora simplemente me dice tienes que entrar en la carpeta. Ya está con el git inicializado.
Solo tengo que añadirle el remoto y demás. Pero lo único que tendría que hacer es un code punto para que me abra el Visual Code en esa carpeta, ¿vale? Y ahí me abriría la estructura con todo preparado. Vamos a dejar que se vaya abriendo por aquí. Y lo único que tendría que hacer es un npm install, eso sí, para que vaya instalando todas las dependencias que tiene, que no son tampoco demasiadas. Suele ser bastante rápido. Y entonces aquí vamos viendo ahora cómo quedaría la estructura esa de carpeta. Fíjense que ya tengo algunos ficheros de configuración por aquí. En src voy a tener todo lo que es mi aplicación. En public es donde puedo guardar algunos archivos. Y luego el node modules porque estoy haciendo aquí el npm install. Una vez termina el npm install, aquí lo tenemos, ¿vale? Todo listo. Vamos a analizar un poquito la estructura. Fíjense que Vite tiene su propio fichero de configuración que yo con este script todo, que no haya mucho problema y que podamos hacer las cosas más comunes. Entonces, por ejemplo, yo les puse aquí que en src vamos a tener todo el código de nuestra aplicación. Tenemos un modo de producción y un modo de desarrollo para cuando los ejemplos los voy a subir a GitHub, pues ya viene preparado para que yo le diga cómo subirlo, ¿vale? Nos dice dónde tenemos la carpeta public, que es donde voy a tener los archivos estáticos, ¿vale? Los archivos, un archivo de texto, un archivo de imágenes o cosas similares. Y luego la parte de build, que es donde va a crearme pues todo lo que va a ir subido en este caso, por ejemplo, a GitHub Pages. Básicamente con esto estaría configurado el Vite. Y luego lo que pasa es que tiene algunos detalles que yo preconfiguré. Por ejemplo, esto es para arrancar la demo, el entorno local. Vamos a abrirlo aquí. Y vamos a cerrar el anterior para que no haya conflicto. Vale. Entonces aquí, por ejemplo, npm run dev lo que hace es ejecutar Vite y arrancarlo para que pueda utilizarlo. Fíjense que es súper rápido, ¿vale? Si están acostumbrados a utilizar Webpack o con Vue o con React, sabrán que tarda un ratillo en lo que arranca, incluso aunque sea la típica demo de inicial. Entonces lo que tiene bastante bueno Vite es que es súper rápido. Utiliza temas que son más nativos y que no hay que transpilar pues prácticamente nada, sino que lo utiliza el navegador directamente. Entonces fíjense que yo pincho aquí y me abre la página en blanco porque ahora mismo no tengo nada, pero es bastante rápido. Entonces, una vez tengo esto abierto, pues tengo aquí algunos scripts que pueden ser interesantes. Por ejemplo, cuando hago el build para subirlo a GitHub Pages, pues simplemente te borra la carpeta dist, ¿vale? Si existe, y te vuelve a generar la versión final, ¿no? El serve sería para ver esa versión final antes de subirlo, y el deploy para desplegarlo en GitHub Pages. Tiene algunas dependencias instaladas, como por ejemplo los linter, que ya están preconfigurados para que el JavaScript y el CSS te vaya avisando todos los fallos que tengas en la parte de código. Y luego sus archivos de configuración, ¿vale? Un git ignore súper básico, donde no sube el node modules ni el dist. Y luego pues algunas reglas por aquí para el tema de CSS y para el tema de JavaScript. Vale. Luego aquí en node modules pues todo lo que se haya instalado con el npm install, ¿vale? Que esto no solo se usa en local. En public todas las referencias a ficheros básicos, y en src tendríamos pues lo que sería el HTML, ¿vale? Toda la parte de HTML de donde salimos. Aquí cuidado porque aquí por defecto está con un defer solo. Si nosotros aquí vamos a hacer import, acuérdense siempre que hay que ponerle aquí el type module, ¿vale? Eso hay que hacerlo siempre para que yo pueda hacer los imports nativos del navegador, ¿vale? Y bueno, simplemente tengo referenciado aquí un JavaScript y un CSS, ¿vale? Para que yo pueda trabajar directamente ya con este ejemplo. Tengo la carpetita de assets y la carpetita de componentes,
¿vale? Para yo poder empezar a crear aquí cualquier ejemplo que quisiera hacer. El que estábamos haciendo antes de aquí en esta parte, vamos a copiarlo y lo pasamos a este de aquí. Lo que hago es crear un nuevo archivo, sample component JS. ¿Vale? Y pego ese código que tenía allí, ¿vale? Le doy a guardar. Fíjense que todos los errores de código estos que tenían el CodePen ya me los corrige automáticamente el linter. ¿Vale? Al darle a control S para guardar, pues ya el linter me corrige todos esos errores fijándose en las reglas que yo tengo en la configuración. Con esto tenemos aquí la parte básica del componente. Nos faltaría poner la etiqueta aquí. Vamos a poner 3 también. Y lo único que nos quedaría es en el JS cargar el componente que nos interesa. Vale, fíjense que el autocompletado ya nos va diciendo. Y guardamos. Entonces, si vamos a la página que tenemos ahí abierta, ven que aparece ya en esa zona. Entonces ya tengo funcionando el ejemplo. Pero como ven, en un par de pasos es bastante cómodo. Vale, bueno, no tengo que estar creando toda la estructura y tal, sino que es bastante práctico para trabajar. Aquí, por ejemplo, yo podría venir y decir sample component. Le pongo el color. A ver un momento, ¿cómo lo llamé? Sample component. Ok. A ver. Body. Vale, se está viendo bien. Entonces, a ver qué fue lo que pasó aquí. Sample component, background. Vamos a ponerle borde. Vale, aquí no le está aplicando el CSS porque lo estoy haciendo de fuera y seguramente está... claro, no le había puesto Shadow DOM y demás. Vale, vamos a hacer una cosa. Quitamos esto. Vale. Vale, incluso le puedo dar estilos desde fuera. Yo aquí le estoy dando estilos a un elemento concreto, ¿vale? Pero lo más interesante de estas cosas es que no se lo hagas de forma global, sino hacerlo como estábamos haciendo nosotros antes, ¿no? De añadirle en el propio componente para que tenga los estilos ya autocontenidos. En lugar de ponerlo aquí. Lo pondré aquí. Vale, aquí el host, por ejemplo, no estaría funcionando porque todavía no tengo Shadow DOM. Eso lo que podríamos hacer es this attach shadow. Modo abierto. Y aquí tenemos que hacer referencia al shadow root. Así debería pillarlo. Ahí está. Pues más o menos esto era lo que quería enseñar hoy.
¿vale? Espero que al menos pues les haya llamado un poco la atención los componentes y le echen un vistacillo, porque la verdad es que está bastante guay para hacer cosas específicas e incluso pues hacer cosas ya un poquito más grandes de lo que estamos acostumbrados, y sobre todo organizar el código, la parte importante. Bueno, llevamos 2 horitas ya. No sé si tienen algunas preguntitas o quieren debatir sobre algo. Ok, Lucas, no te preocupes. Chao. Más o menos lo voy a dejar por aquí porque tampoco quiero alargarlo mucho más. Y quiero intentar ir controlando un poco los tiempos para no hacer directos tampoco muy largos. Ok, chao. No sé si alguno quiere comentar alguna cosilla o lo dejamos por aquí. Gracias a todos por estar acompañándome por aquí. Veo que me han preguntado bastantes cosas y demás. Yo por defecto lo que voy a hacer es los directos que vayamos haciendo así, que sean interesantes, los subiré también al canal de YouTube y que se puedan ver después en diferido. Ahora no te preocupes. De todos modos, yo dejo los vídeos en Twitch, están los 14 días, ¿vale? O sea que lo verás por ahí desde que esté ya disponible. Y luego yo los subiré a YouTube. O sea que no hay problema. Como estoy empezando con los directos, muchos de ellos no sé muy bien cuándo. Voy a intentar hacerlo siempre a la misma hora, los sábados. Y poco a poco iré viendo si puedo poner otros horarios y demás. Este es el segundo, o sea que no llegas tarde. Los primeros están siendo un poquito de pruebas para ver qué tal les parece. Pero bueno, cualquier cosilla que quieran comentar, estoy por Twitter también, ¿vale? Y bueno, intentaré, pues poco a poco iré avisando por allí para los directos que vaya haciendo y demás. Hoy básicamente trabajamos con Web Components. Miramos un poquito algunos ejemplos que he hecho y demás, y seguramente haré algunos más de similares. O sea que no te preocupes si quieres echar un ojo en otro. Perfecto. Ok, pues un saludo a todos y gracias por estar por aquí. Nos seguimos viendo.